Tú podrás venir solo o sola, pero ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Y si no estás, tú que eres la persona que Dios te puso en cobertura, que te puso en autoridad, si no estás tus hijos, quiere decirte que de acuerdo a la palabra lo estás deshonrando. Y ahí se acabaron los amenes. Entonces, de acuerdo a la palabra, te voy a enseñar el día de hoy. Por eso dice el Señor, Dios honra. Hay un precio que pagar, hijo. No estamos como en la iglesia tradicional, que si quieres venir hoy, vienes, escoges el día, la hora, la persona que va a estar en el enfrente. Puedes venir el sábado, puedes venir el domingo. No. Aquí cuando vienes y ya eres un hijo de Dios, te das cuenta que hay una bendición y hay un principio que uno debe de tener. Que ¿cuál es? Dios bendice a aquella persona, hombre o mujer, cuando la persona hace un sacrificio, y un sacrificio de poder congregarse, poder asistir. Cuando tú y yo éramos impíos, éramos unos sinvergüenzas, hacíamos lo que queríamos en toda la semana. La Biblia dice que si Dios es el Dios de orden, y en Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada, así era tu vida. Tu vida era un desorden. Pero hasta el día de hoy hay cristianos, no aquí en esta iglesia, sino en otras iglesias que quieren ganar más gente, pero están en grandísimo desorden. Yo hoy me levantaba en aflicción y decía a mi esposa, no sé por qué siento algo en mi espíritu, me dan ganas de llorar, no sé, Señor, y me puse a estar orando junto con ella antes de venir. Ya cuando me dan la noticia se me quita. Entonces Dios te avisa, y Dios no es juguete de nadie. La cuestión es que la persona está jugando con Dios y le está dando tiempo a que verdaderamente se arrepienta. Porque si no se arrepiente, de acuerdo a la palabra, se va a ir al infierno. Están tomando a Dios de juego. Entonces, mucha gente dice afuera, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo, y yo quiero enseñarte conforme a la palabra. Primeramente, en los 10 mandamientos que les hemos enseñado, 3 veces les habló Dios al pueblo de los mandamientos, 3 veces se los dijo. ¿Cuántas veces quieres que el Señor te esté hable y hable y hable y hable? Cuando ya luego dicen en Isaías, ya no ores por esa persona, ya no ayunes, que yo no voy a escuchar tu oración. Y uno emocionalmente, ay, porque entonces de nada sirve en ocasiones que estés orando por aquella persona que no cambia. Por un lado vemos las bendiciones que se están abriendo puertas allá en Estados Unidos, pero por otro lado, camino de perversión de las personas que no quieren precisamente seguir el camino de Dios, que están jugando. Por eso dice el Señor, escoge cuál camino, yo no te obligo, Dios te da un libre albedrío. Hijo, hija, que tú escojas. Dios no obliga a nadie. Entonces tú vas a escoger la bendición o la maldición. Entonces, en los 10 mandamientos, Dios habla que la primera vez te lo dijo hablado, las 2 veces se lo dio a su pueblo escrito, porque recuerda que cuando se lo dio por primera vez escrito, fue Moisés que rompió las tablas, y luego le dijo al Señor, vuelve otra vez, búscate otras piedras que otra vez voy a ponerlas ahí. Y si tú ya conoces los 10 mandamientos, quizás no te los sepas de memoria, pero quiero hacerte ver que los primeros 4 tienen que ver con una relación con Dios. Los primeros 4. El quinto es la clave. Y del quinto hacia el 10 es la relación con tu prójimo. ¿Cuánta gente allá afuera ves que se pone crucifijos? Porque ellos están defendiendo religión. Pero ellos no saben que el crucifijo, el palo horizontal o vertical, el palo horizontal, se lo hemos dicho, es la relación que debe de tener el cristiano con su semejante, que convives con aquella persona para un crecimiento espiritual. Si tú puedes traer el crucifijo, siempre y cuando cumplas lo que el Señor te dice, y el palo vertical es la relación tuya con Dios. Entonces, los dos van de la mano. Entonces, ¿cuántos? No me contesten, nada más les pregunto, ¿cuántos el día de hoy lo primero que hicieron antes de levantarse, tener relación con el Padre? Si no lo hiciste, lo deshonraste.
lo deshonraste. Entonces tienes que darle lo primero a quién, lo primero a Dios. Entonces le diste lo segundo, tercero. Quizás viniste y desayunaste, te bañaste, hiciste toda tu actividad y no tuviste la relación íntima con Él. Y luego si nos presentamos con el prójimo a orar por aquel, y la relación vertical, ¿de qué sirvió? Más bien, no sirvió porque nunca se cumplió. Tú como persona no hiciste ese propósito. Entonces, yo te quiero hacer ver, vamos al libro de Deuteronomio, para que tú lo entiendas. Si las personas que nos están viendo por internet, Dios me los bendiga. Saludos desde Nacajuca, Tabasco, México. El día de hoy vamos a hablar de la honra a Dios. Y Dios va a hablar a tu corazón. Y el día de hoy vas a saber si en verdad lo estás honrando o si en verdad lo estás deshonrando. Y si en verdad lo estás honrando, gloria a Dios, a seguir adelante. Pero si en verdad te das cuenta que lo estás deshonrando, incluso muchas veces los jóvenes, porque hay veces que los jóvenes dicen, bueno, es mi papá, mi mamá, los que están obligados. No, los jóvenes también tienen chamba. Dice en Deuteronomio, capítulo 5, dice el versículo 1, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que las aprendas y no dice si quieres. Tú vas a decir, pero pastor, eso le dijo al pueblo de Israel, pero sí, también el Señor derramó su amor hacia los gentiles, y tú y yo somos como personas gentiles, ahí entramos ya dentro del nuevo pacto. Pero miran el versículo 16. Ya conocemos los primeros 4, pero el 16 dice, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y si te das cuenta, de ahí para abajo, todo eso tiene que ver con el prójimo. Y los primeros 4 tienen que ver con Dios. Pero este es el primer mandamiento con promesa, el de honrar. Y más adelante lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, el de honrar. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, es porque estás dando evidencia que estás honrando a Dios. No puedes honrar a una cuarta, una quinta persona si la primera, que es Dios, si no lo estás haciendo, lo único que estás haciendo es perdiendo tiempo. Mira, aquí dice, cuando tú vienes al templo, vienes a honrar a Dios con todo lo que tenemos, nuestro ser, tiempo, ofrenda, alabanza y servicio. Pero de nada te sirve que hagas todo esto si en el corazón con el que vienes no es el correcto. ¿Quién vino hoy de mala gana? ¿Quién vino hoy con una mala actitud? ¿Quién de los jóvenes vino obligado? Quizás no fue el muchacho, fue la mamá o fue el papá, para que no digan. Sí, que a nosotros no nos tiene que decir nada, Dios te está viendo, y recuerda que el Espíritu Santo aquí está. Por eso dijo el Señor, les conviene, porque el Espíritu Santo te va a señalar, no querías venir hoy a la iglesia, mira aquello, ¿sí? Entonces, si quizás viniste con una mala actitud, hoy te vas a dar cuenta en qué punto estás. Dice, uno de los problemas más grandes en la sociedad y en la iglesia es que se ha perdido el poder de honrar a la gente. Y si no se honra a la gente es porque no se honra a Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Mira lo que dice. Hijos y padres, dice el título aquí. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento, que contiene ¿qué?
una promesa. El quinto mandamiento dice aquí, este es el primer mandamiento, pero es para con tu prójimo. Y si tú no tienes trato, tú no tienes una relación con tu prójimo, tú vienes aquí a la iglesia, ¿sí? Y no platicas con nadie, o allá afuera, no tienes relación con nadie. Eres el llanero, la llanera solitaria. Entonces aquí mira cómo dice el Señor en este versículo. Dice, este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. Jóvenes, ¿están honrando a su papá y a su mamá? Cuando les dicen, hijo, aquí en la iglesia, hoy es día de orar, hoy es día de ayunar, hoy es día de hacer el círculo familiar, hoy es la hora. Si no lo haces tú, es porque tus padres no te obligan. Y la Biblia dice que fuérzalos a entrar. No nada más es aquel al que no conoce, ya el que conoce tiene que hacerlo. Es el nuevo estilo de vida. Y muchas veces la gente lo que cree y piensa que nada más venir el día de hoy, eso es honrar. ¿Y qué te pasa con el lunes, con el martes, con el miércoles, con el jueves, viernes y sábado? Si no te vuelves religioso, te vuelves de allá de donde te saliste y vienes a hacer lo que quieres. Y Dios no quiere eso. Mira, para ello te voy a dar la definición de qué es honra. Escribe qué es honra. Dice, respetar a alguien, dar honor o celebridad. Respetar a alguien, dar honor o celebridad. Y sinónimos de la palabra honra están valorar, obedecer, querer, admirar, halagar, agraciar. Si no hace la persona todo esto, lo único que está haciendo el hombre o la mujer está deshonrando. Y otras palabras sinónimos de deshonra es abusar, calumniar, desagradar, rebajar, mancillar y humillar. Repito, la deshonra, los sinónimos de deshonra son abusar, calumniar, desagradar, rebajar, mancillar y humillar. Y muchas veces cuando no queremos nosotros escuchar consejo de nadie, porque hay niños, pues, hay gente que es sabia en su propia opinión y no quiere escuchar consejo. Y si la palabra dice, por eso dice, hijo mío, escucha consejo. Y si Dios ve, si el Espíritu Santo ve que esta persona, hombre o mujer, no quiere escuchar el consejo, de acuerdo a la palabra, a esta persona le va a ir mal. Busca Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1. Dice aquí en mi Biblia, antes del versículo 8, dice el título, la exhortación de un padre adquiere sabiduría. La exhortación, y muchas veces el joven o muchas veces la esposa, muchas veces el hombre no quiere escuchar el consejo. Y la Biblia dice que estas personas son sabias en su propia opinión y tarde o temprano se van a dar cuenta que las cosas le están saliendo mal y sin Dios nada podrán hacer. Mira lo que dice el versículo 8. Hijo mío, te habla a ti, hijo mío, presta ¿qué? Atención cuando tu padre te corrige. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Yo he visto jóvenes que cuando sus padres los están corrigiendo, el chamaco se está riendo. Y nomás dicen, sí, ni están escuchando a lo que le dice papá o mamá.
Y he visto personas adultas que cuando yo les estoy corrigiendo, ya me están diciendo, sí, y todavía no termino de decirles, porque no quieren escuchar consejo, porque son personas sabias en su opinión. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Entonces, ¿quién es la que instruye? La madre. ¿Y quién es el que corrige? Pero cuando no está el padre, ¿quién tiene que corregir? La madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué has hecho? Papá, mamá, ¿cómo está tu situación? Y muchas veces no queremos corregir porque el niño o la niña lleva el nombre de uno. Porque el niño o la niña se parece físicamente a uno. Y te gana el sentimentalismo. Y cuando vienes a ver ese muchachito que no lo quisiste corregir desde chico, cuando sea grande, dice la palabra, que te va a avergonzar. Ya cuando tenga 20, 23 años, ya se te salió. Sí, quizás Dios escuche tu oración y el muchacho se vaya a enderezar, pero dice la palabra que entonces ahí lo vas a sufrir con llanto, porque lo tienes que corregir, hijo. Y ese es el problema, que cuando no corriges, entonces no estás honrando a Dios, porque no estás obedeciendo su palabra. ¿Cuántas personas conozco allá afuera que te conocen mucho de Biblia, pero no corrigen a sus hijos? Y esa es una manera de deshonrar. Mira lo que dice el versículo 9. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia. ¿A quién se refiere de ellos? Al papá y a la mamá. Lo que aprendas, porque vas a aprender algo, ¿sí? Los padres no queremos que los hijos pasen por aquellas malas situaciones que nosotros pasamos, y una de ellas fue cuando estando quizás casados y no conocíamos del Señor, pero gloria a Dios, a las personas que se casan ya con el conocimiento, se van a ahorrar un montón de problemas, porque ya tienen, porque en el pacto matrimonial crecieron, ¿sí? Dice, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuerpo. Lamentablemente, en el tiempo en que vivimos, muchos se gozan en destruir a las personas en vez de honrarlas. Por eso dicen en el libro de Ezequiel, ay de aquella oveja gorda, ¿sí? Aquella gorda oveja que ya está llena de la palabra y agarra a otra oveja y en lugar de hablarle cosas de bien, se junta nada más para chisme. Recuerda que ahí también está el Espíritu Santo. Y ese tipo de personas, hombre, mujer, después viene aquí el domingo a levantar las manos y a decir, Señor, te honro. ¿Sí? Dice, no puedes tener una relación con Dios si no piensas en honrar a Dios con todo lo que tú hagas. Tú no puedes pensar que vas a la iglesia simplemente a un servicio más. Tienes que entender que cuando vienes a la casa de Dios, vienes a honrarle. Tenemos que entender, padre, madre, ¿sí? Hijos, que cuando vienes al Señor, vienes a honrarle. ¿Y cómo le vamos a honrar? Hay muchas maneras. Yo te voy a hablar de una. Primero vamos a Proverbios capítulo 3. Versículos 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Hay una orden de parte de Dios, no te dice si quieres. Otra versión dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí el Señor te está diciendo que lo honres con dos cosas, con tus bienes y con las primicias. Ya muchos de ustedes lo hicieron en el principio de año con las primicias. Dios toma control de su vida, pero quiere que tú lleves ese camino recto, porque de nada te va a servir que si diste primicia y vas a hacer tú lo que quieras, entonces ya no te va a ir bien. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Y mira que viene dos beneficios que Dios te da. Dice el versículo 9 y 10. Cuando tú hagas estas dos cosas, el versículo 10 dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino.
Entonces, o sea, vienen dos bendiciones, ¿sí? Una, y serán llenos tu territorio con abundancia, el lugar de donde vives, con las personas con las que vives, ese territorio que da, ya sean tus hijos. Dice, y tus bodegas rebosarán de mosto, o sea que no te va a faltar nada, pero tenemos que hacer dos principios básicos que Él nos manda hacer. Honrarlo con tus bienes. La pregunta es, ¿lo estás honrando realmente con tus bienes? Hay bienes muebles e inmuebles, y ahí también entran tus hijos, ¿sí? Porque al final de cuentas, nada de lo que tú tienes ni de lo que yo tengo no es de nosotros. Terrenalmente tendrá un nombre, pero espiritualmente, recuerda que tú y yo fuimos trasladados de la potestad al reino de las tinieblas, y Dios hizo todo, y ahí entra todo, ahí entra tu esposo, tu esposa y tus hijos, tus bienes. Entonces, no hay manera de que vivas honrando a Dios, no hay manera de que vivas honrando a Dios en todo lo que haces y que no haya recompensa para tu vida en cualquier área. Cuando tú honras a Dios, se tiene que ver físicamente, tiene que estar la evidencia física, ¿sí? De que al estarlo honrando, Dios te va a dar en todas las áreas. En todas las áreas. Lo que pasa es que no todos toman este mandato. Uno dice, no, yo hago o digo lo que a mí me conviene. Pero aquí no se trata ya de lo que a ti te convenga. Cuando estábamos en el mundo, cuando nos congregamos en otro lugar, hacíamos lo que queríamos. Yo te decía hace rato, ibas a la hora que ibas, escogías horario. Y recuerda que hemos aprendido que en el poder, que en el compromiso hay un poder. Que cuando te dicen, cuando te vas a casar, el domingo a las 10 de la mañana, yo aprendí ahora cuánta gente se acostumbra a casar los domingos, cuando el domingo es para Dios, no es para ti. Tú te tienes que casar otro día que no sea el domingo. Pero la iglesia tradicional no enseña eso. Muchas veces ellos lo que quieren es domingo a las 12 en la catedral de cada ciudad o de cada país. Porque eso sería lo más bonito, lo más elegante. Pero eso no es lo que manda Dios. Dice, si sabes realmente honrar a Dios con todo lo que haces, todo lo que tienes y todo lo que le pertenece a Dios, serás recompensado. Y se tiene que ver la evidencia que al estarlo honrando con tus bienes y al estarlo honrando con las primicias, habrá la evidencia física en la persona que Dios le está dando también. Ahora, ¿cuáles son esos bienes? Te decía, inmuebles, dice, puede ser tu casa, tu carro, tu bicicleta, tu celular, tus muebles, tu silla, tu ropa, tu dinero. ¿Estás utilizando todo ello primeramente para honrar a Dios? Hay personas, yo he conocido durante muchos años que decía, a la iglesia llevo la peor ropita. Es que nomás sea a la iglesia. Pero después cuando salen de la iglesia se transforman como las caricaturas, como los carritos esos. Y aquella hermanita que venía con su ropita o hermanito con su ropita medio usada o rota, después la ves con una ropa bien alineadita. Y ese tipo de personas no están honrando a Dios. Y así hay muchos impíos y así hay muchos cristianos. Tú hoy debiste de traer lo mejor. ¿A quién le dejas lo mejor? No, estos zapatos no, porque estos tienen que ser para la escuela. ¿Sí? Si usted tiene una casa y le presta a Dios para hacer las células, para hacer las reuniones, le está sirviendo con sus bienes. Si usted tiene un carro y se lo presta a Dios para llevar a otras personas, le está sirviendo con tus bienes. Todo lo que tienes lo estás usando para la honra a Dios, para que Dios se sienta agradado. ¿Estás honrando a Dios con tus bienes o te estás honrando a ti mismo? En la traducción al lenguaje actual sería de esta manera: demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Por eso te decía hace rato que las primicias que tú diste en el mes de enero son la práctica de dar a Dios, y la primicia es la mejor porción de la cosecha. Esto dice en Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio. Muchos pastores no dan esta enseñanza, la esconden, y es una manera de maldecir al pueblo. La obligación mía como pastor es
tirar la semilla y tú serás sabio. ¿Qué haces con la semilla? Pero ya el Señor no me va a decir a mí, ¿y por qué no se los dijiste? Que si no se me iban a ir las ovejas. Deuteronomio capítulo 26. Versículo del 9 al 11. Dice, del 9, voy a leer desde el 8. A ver. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de la cosecha que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Versículo 11. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración, aquí dice, a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Aquellas personas también que a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, sí, que los incluyas cuando tú vienes a dejarle las primicias a Dios. Primeramente tú pides por ti mismo, por tu familia, también por nuestros compañeros de trabajo, también por nuestros vecinos. ¿Te conocen tus vecinos que tú eres un hijo o una hija cristiana? ¿O que eres de la secreta, de la CIA o de la KGB cristiana? Bueno, se fueron, no hay amén. Duras son las palabras, ¿eh? Dice, es necesario cambiar nuestra actitud de dueño a administrador. Dios es el dueño y tú eres el administrador. Hay muchas personas que nada más son el yo-yo y que esto es mío, esto es mío y esto es mío, y esos hacen mucha referencia al egoísmo. Recuerda que los niños, las primeras palabras o actitudes que aprenden con sus juguetitos es: esto es mío, esto es mío, esto es mío. Los que tienen hijos chicos o los que fueron chicos también, pasábamos por ahí y le que peleas ese juguetito, ya sea en la escuela o en tu casa cuando te llega un primito, porque es tuyo. Pero hay muchos cristianos al día de hoy que ya se quedan con esa mente de niño y también están diciendo: este es mío, esto es mío, esto es mío. No, hijo o hija, no es tuyo, es de Dios. Dice en Génesis 2:15, dice que para qué puso Dios al hombre en el huerto. Lo puso para que lo administrara, no para que se creyera dueño. Dios te puso en esta tierra para que tú y yo fuéramos administradores. ¿Cuál es la diferencia de un dueño y un administrador? Anótalo. La diferencia de un dueño a un administrador: el dueño no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque se siente dueño. Y hay muchos cristianos que no le rinden cuentas a nadie. Entonces, ¿de qué sirve que diezmen, ofrenden, si no aman a su semejante? El administrador sabe lo que tiene, sabe que lo que tiene no es de él. El administrador sabe que lo que tiene no es de él y por lo tanto tiene que darle buen uso a sus bienes. El administrador sabe lo que tiene, sabe que lo que tiene no es de él y por lo tanto tiene que darle buen uso a sus bienes. Ahora piensa en lo que Dios te ha dado. Hasta el día de hoy, domingo 20 de marzo, en esta nueva temporada, cambio de estación, cambio de temporada que viene a tu vida. Piensa en lo que tienes. La pregunta: ¿eres dueño o eres administrador? Si eres administrador, tú vas a darle a Dios generosamente. Anota el versículo, 2 Corintios 9:6. No lo vamos a ver ahorita por el tiempo.
Si tú eres administrador, debes dar generosamente. Si tú eres administrador, debes dar voluntariamente. Segunda de Corintios 9:7. Si tú eres administrador, debes dar con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Y si tú eres administrador, debes de dar regularmente. Primera de Corintios 16:2. Porque el Señor enseña que es mejor dar que. ¿Y cuánta gente mejor quiere nomás recibir? Ay, manito, nomás me lo regalas. Ay, manito, me lo prestas. Mira, cuando yo llegué a Tabasco, el ay, manito me llegó a fastidiar. Porque conocí a testimonios de unas personas, obviamente hablo de algunas mujeres que nomás pedían y pedían y así construyeron su casa, nomás de pedir, hijo. Se volvieron golondrinas, se volvieron gaviotas, porque teniendo ellas dinero, ¿sí? Preferían que otras personas les dieran, pero ellos lo que el Señor les daba a través del trabajo, no lo querían utilizar. Y estas personas decían que eran sabias. Y las dos que conocí terminaron muy mal. Te estoy hablando de personas de hace 24 años, que ahora el Señor me lo pone. Entonces, cuando la persona es coda, que no quiere dar, entonces, porque entiende que no es tuyo, pero Dios no te obliga. Dios no te obliga. Entonces, vamos a una de las maneras también de deshonrar a Dios. Está en el libro de Primera de Samuel. Vamos al libro de Primera de Samuel. Cuando tú como padre de familia achechiguas tanto a tus hijos con bienes y no le das a Dios y premias a tus hijos, aún sabiendo que se portan mal, aún sabiendo que no quieren venir a la iglesia porque el dinero es tuyo, mira las consecuencias. Tómalo por ejemplo. Por eso te decía hoy te vas a dar cuenta si verdaderamente honras a Dios o no lo honras. Aquí está el caso de los hijos de Elí. Capítulo 2, versículo 12. Y te quiero leer la mayoría del 12 al 34, te voy a leer. A ver. ¿Ya lo tienes? Entonces, por eso dijo Josué, pero yo en mi casa, ¿serviremos a quién? Entonces, cuando no estás actuando con tu hijo, no estás actuando con tu hija, o nada más vienes media familia, recuerda que para que sea, una cosa es un matrimonio y otra cosa es una familia. Matrimonios son dos, la familia ya vienen con los hijos. Entonces cuando vienes con una familia dividida, a Dios no lo estás honrando. Porque te quieres ahorrar problemas, varón, te quieres ahorrar problemas, mujer, porque quieres ser sabio o sabia en tu propia opinión. Y te quiero dar el mensaje, hija, hijo, para que Dios toque tu corazón, porque si se lo hizo a Elí, también se lo va a hacer con aquel tipo de hombre o mujer que le esté dando preferencia a sus hijos, a pesar de que se portan mal, le dan más a los hijos. Cuando tú eres conocedor de la palabra, te das cuenta que tienes que corregir y tienes que corregir lo deficiente. Y muchas personas, ahí es donde está la avaricia y la codicia. Vamos a leer el versículo 12. Dice ahí, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Así dice, hija. Bonito que dice. Estas palabras las escuchamos mucho allá afuera, en la calle, en la carretera, en la escuela, pero cuando se tocan en la iglesia, ¡ay, qué feo! Para que quiera comprar la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio,
los hijos de Elí enviaban a un sirviente, o sea, ellos ya tenían nana o nano para hacer las cosas. Ya no eran ellos los que tenían que trabajar. Siempre decía el hombre a la mujer, ¿sabe qué? Dame tú. Y estas personitas se hicieron malas. Dice, con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacaran con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Versículo 16. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Tú como papá o mamá debes estar, Dios te va a dar vara, Dios te va a azotar. Mira lo que dice aquí, repito el 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué sigues pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. ¿Qué esperas, papá, para corregir a tus hijos? ¿Quieres que el diablo se los lleve al infierno? Esta es una manera de deshonrar a Dios. Dice el versículo 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados. Eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemaran incienso y vistieras el chaleco sacerdotal cuando me servías, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mi sacrificio y ofrenda? ¿Por qué menosprecia tu esposa, tu esposo, tus hijos el venir a la iglesia cuando tú ya sabiendo lo que tienes que hacer? Por eso te dicen otros pasajes del Señor, no te mezcles, apártate. Pero ahí quieres estar varón, ahí quieres estar mujer, y de acuerdo a la palabra las consecuencias las vas a pagar. Date cuenta que por eso es bueno que tú traigas la Biblia. Por eso el diablo está haciendo la parte allá en muchas iglesias, porque nada más el que habla, uno tiene la Biblia y los demás, unos les tiene el espíritu de ventilador, viendo que hoy domingo, quién trajo el mejor zapato, la mejor blusa, si llegó con la familia, si es donde dejó el vehículo, lo que sea, mientras la persona no pone atención. Y mucho menos si no lleva la Biblia, es que da flojera. Es que luego si vamos a tal lugar, es la primera que te va a estorbar. Yo he escuchado eso. ¿Quién más lo ha escuchado? Yo soy el único que vivo en el planeta Tierra. Dice, entonces, versículo 29, mira, entonces, ¿por qué menosprecian mi sacrificio y ofrenda? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? ¿Por qué? Subraya estas palabras. ¿Por qué les das más honor a tus hijos? O sea, ¿por qué les das? O sea, no es que los vas a cargar desnudos, hijo, pero hay cosas que tus muchachitos, tu hija, tu hijo te va a pedir y Dios te dice que no se lo des para que aprenda. Mas sin embargo, le estás tú a él levantando el ego. Total, me porto mal y mi papá y mi mamá me siguen dando, me siguen comprando y me siguen comprando. El Esbo número 1, 2, 3 y 4, versión actual, la 2020.
Y ahí está el papá comprando. Y cuando viene a la iglesia, el billete de Benito Juárez, el de 20, cuando esas cosas costó más de 2,000, 3,000 pesos, y aparte la tele plasma de 3,000, 5,000 pesos, pero ahí está tu hijo, ahí está tu hija, y es una manera de deshonrar a Dios. Decías hace rato, vine a adorarte. ¿Te das cuenta? Que Dios no puede ser burlado. Y viene lo bueno, dice, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. ¿Sí? Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Entonces, cuando tu esposo, esposa, hijo viene con una mala actitud, está despreciando a Dios. ¿Por qué? Porque tú como papá, tú como mamá, no has sabido escuchar consejo. Eres sabio en tu propia opinión y lo haces a tu manera. Y te voy a decir una cosa, de acuerdo a la palabra, las cosas no te van a salir bien. Tarde o temprano, hijo, hija, pasarán 10 o 15 años. Por eso dice la palabra, que después lo procurarás con lágrima. No esperes a que tu hijo esté ahí en el ataúd. Lo tienes que corregir ahora. Si ya estás viendo la situación, dice la palabra, el sabio ve el peligro y se aparta, apártalo. Si no por la buena, pues por la mala. Castígalo de alguna manera, quítale el celular, quítale, no sé cuántas cosas, tú lo puedes obstaculizar, pero si no eres obstáculo, le eres piedra de tropiezo. Y le estás dando las facilidades al diablo para que digas, este es mío, esta es mía, me lo llevo. Adiós, pastorcito, pastorcita, ministro, ministra, mentora, lo que seas, a este me lo llevo acá, al infierno. Estas prédicas normalmente no las vas a escuchar. Muchas veces allá te hablan de la ofrenda, te hablan de los milagros, del trabajo, y amén, y gloria a Dios, aleluya, pero hoy creo que se acabaron, ¿verdad? Por algo el Señor me ponía hace rato, es que hay gente que está jugando y Dios te avisa, te advierte quiénes son los que están jugando y se les advierte una y otra vez y uno como padre les da consejo, pero yo a los que tengo mayor obligación primeramente son a mis hijos físicos y de ahí a los hijos espirituales que quieran seguirme, que quieran seguir el consejo, pero muchos allá afuera no quieren escuchar el consejo de nadie, por eso les va como les va. Por eso ven que en todas las iglesias la mayoría son mujeres, porque el varón, dice el Señor, que Dios lo hizo recto, pero ellos se complicaron la vida, porque es más fácil acostarse con otra mujer que no es la esposa, y luego venir a decirle a la mujer, te perdono, y ya no lo vuelvo a hacer, y luego vuelve a pecar. O el que toma, o el que fuma, viene a hacer otra vez el mismo show, y allá otra vez el mismo juego. Por eso la familia no viene, no está unida en el Señor. Por eso cuando Josué se definió, dijo claramente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice versículo 30, otra vez, por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con evidencia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Versículo 34, y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finis, mueran el mismo día. Por eso viene la muerte prematura, hijo. O sea, da tristeza. Yo lo veo allá afuera cuando hay veces que hay madres no quieren corregir al hijo y se buscan en el pretexto que porque no está el papá, tú lo tienes que corregir. Hay gente que dice, hay mujeres que dicen, es que yo hago la doble función. Nunca vas a hacer la doble función.
porque tú nunca vas a ser papá, tratarás de hacer como papá. Las consecuencias las van a pagar, sí, pero Dios quiere que tú como mujer corrijas, o los que no, o los que el esposo lo dejó la esposa, igual. Pero se supone que cuando está el esposo y la esposa, las cosas tienen que ser más fácil. Por eso Dios bendice el matrimonio. Entonces, ya cuando los dos ya conocen y ya tienen conocimiento y sabiendo lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, dice la palabra, se te cuenta como un pecado. Ay, déjalo. Ay, déjalo. Pues ahí déjalo. ¿Sí? Dice claramente la palabra que pagarás las consecuencias. Entonces, este es un ejemplo de cuando la gente deshonra a Dios. Ahora, yo te quiero enseñar cómo honrar a Dios. Ya te dije hace rato, primeramente con tus bienes, primeramente con tus primicias. También hónralo con el tiempo, con el tiempo. Tú como hijo de Dios o hija de Dios, tú tienes que dedicarle tiempo a la oración, a la lectura y al congregarte. Por eso dice la palabra, no dejes de congregarte. ¿Por qué no saldría eso en el periódico a primera plana? Cristianos dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sería una buena noticia para aquellos flojos que no quieren venir el día de hoy. ¿Por qué dejan de congregarse? Mira que estas benditas palabras las escribieron hace más de 2000 años y fue para ti y para mí. Porque el mismo Dios al que tú y yo le servimos, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y la palabra se aplica igual para todos. Y hoy domingo no, porque hay cuestiones políticas, porque hoy cumpleaños mi abuela, porque hoy cumpleaños mi familiar, porque hoy tengo que llevar a mi hijo a tal lugar el día de hoy. Primeramente a la casa de Dios y después llévalo donde quieras. En otras prédicas yo te enseñaba hace años a los que comenzamos, que sabías que los judíos el domingo les sirven ellos completamente hasta las 6 de la tarde al Señor. Y decía este pastor, tu hijo no puedes ir un domingo, no deberías de ir, ni tú ni yo, un domingo allá a las tiendas del supermercado, porque la costumbre y tradición, vamos a hacerlo el domingo. Ya que nos levantamos tarde o ya después de ir a la iglesia, vamos allá a los quehaceres, cuando se supone que todo el día se lo debemos dedicar a Dios. Algo dijo el ministro Guillermo Chávez, está fresco. ¿Qué impide que estemos aquí 4 o 5 horas? ¿A quién les voy a desbaratar la pachanga? Está bueno el tiempo y lo podemos seguir, hijo, porque estoy casi terminando ya. ¿Verdad? Y tú viniste a adorarle, y uno de ellos es el tiempo. Dice el otro, con tus talentos. ¿Cómo honrar a Dios con tus talentos? Joven, con lo que estudias, se lo pones primeramente a Dios. ¿Cuánta gente allá afuera se lo lleva a la tumba? Los que supieron oficio y todo, y nunca quisieron enseñarle a otras personas. No, dice, porque a mí me costó. A mí, el orgullo. ¿Cómo honrar a Dios? El que sigue, con tus tesoros. ¿Cuáles son tus tesoros? Vienen siendo tus prioridades. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Versículo 21. Desde el 19 dice, enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Versículo 19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Versículo 24, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. ¿Y a quién? Y al dinero y a las riquezas.
Más tan rato en la ofrenda te voy a hablar lo de la viuda que Dios lo dio todo, ¿sí? Aquí esta mujer estaba dando, ¿sí? Lo mejor, pero ¿para qué? Dando para Dios lo mejor allá para el tercer cielo, dando, invirtiendo en el reino. Pero es más adelante. Entonces, con tus tesoros vienen siendo tus prioridades. Aquello que ocupa un lugar excesivo en tu corazón. ¿Qué es lo que ocupa aquello excesivo en tu corazón? Dice, nuestro corazón puedes tener tus deseos, tus anhelos, tus ocupaciones, tus desvelos. Sí, pero estos corren detrás de tus tesoros. Yo no sé lo que tú atesoras en tu corazón. Quizás para ti atesoras una cuenta bancaria, un automóvil lujoso, una imponente casa en exclusivo lugar. Puede ser que tu tesoro sea tu profesión o lo que has logrado por tu propio esfuerzo. Cuando tenemos esos tesoros, no le dedicamos tiempo primeramente ni a Dios ni a la familia. Somos copia, apariencia nada más, apariencia de piedad. Cuando tenemos esos tesoros no le dedicamos tiempo ni a Dios ni a la familia cristiana, ni a la familia física, y restamos valor a aquello que realmente importa y trasladamos ese valor a nuestro tesoro, entre paréntesis, éxito, logro, posesiones, posición laboral y eclesiástica, y comenzamos a confundir nuestras prioridades. Invertimosle, volteamos el orden de Dios y lo acomodamos a nuestra manera. Mateo capítulo 6, versículo, ya te leí, a ver, 6 del 19. Ya, bueno, y el 24 da. En el caso de Elí falló en su papel como padre, debido a su fallo en dar la atención apropiada a sus deberes como padre. ¿Sí? Él perdió su influencia en el reino espiritual. Él perdió su influencia en el reino espiritual. Si Dios dice que te posesiona y te da la facultad, papá, te da la autoridad. ¿Cómo es posible que a veces vamos ahí en la calle y vemos al federal de caminos o al tránsito y a veces la gente tiembla cuando le piden los documentos? Porque el uniforme se impone. Los lentes se imponen. Por eso ves muchas allá personas que ya cargan sus lentes. De eso para ver las águilas, todo ello. Tú no necesitas eso. Pero el que se lo quiera poner, que se los ponga. ¿Verdad? Dice otra, ¿con cuál debemos honrar a Dios? Con tu vestuario apropiado. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Vinieron con su vestuario apropiado. ¿Cómo honrar a Dios también? Con tu templo. ¿Cuidaste en el transcurso de la semana tus ojos, tus oídos? ¿O lo ensuciaste con el alcohol, con la droga, con la mentira, con los chismes? Recuerda que vienes. Toda persona que se dice cristiana y debe participar en la Santa Cena, cuando no está en el orden de Dios, dice la palabra que juicio, ¿qué? Juicio come, muerte espiritual, luego le viene la muerte física. Porque están jugando con Dios. Yo pregunto, ¿acaso mi padre espiritual allá está jugando? ¿Sí? No dice la Biblia, Dios, mi padre trabaja y yo trabajo. Pues tenemos que trabajar como familia, en la situación como el Señor te levantó. Pero es más fácil salir huyendo como Jonás. Por eso le volvió otra vez a hablar y te hablo por segunda vez para que te corrijas y ahora sí vayas. Pero cuánta gente que sigue cristiana, nomás, es que debería que las cortinas no deben estar así. Es que yo creo que el foquito no debería estar así. Como que esa lámpara no debe estar así. ¿Por qué no saca 10,000, 20,000 pesos? Dice, pastor, papá, aquí pan para los 2 meses de renta que faltan. El pastor está pidiendo dinero. No, hijo. ¿Dónde está tu tesoro? Está corazón. Mira, quiero terminar con esto. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Dice,
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida ¿qué? Justa, y Él les dará todo lo que necesitas. Entonces, yo te he dado unos puntos, puede haber más. Entonces tú te das cuenta si realmente le estás honrando al Señor, o hay cosas que como padre tienes que corregir, hijo. Hay cosas que como madre tienes que corregir. Yo le decía ayer en la clase de discipulado que les daba a los hijos que estamos discipulando, no estén jugando con Dios. Aquí yo no vine a perder el tiempo, ni tampoco tú. Pero desgraciadamente, el consejo no le escuchan. Cuando pasa una situación allá a él o a ella o a los hijos, entonces allá se van a querer acordar del Señor. Y hay pasajes que la Biblia dice que ya no ores por esa persona, ya no ayunes. Si se le advirtió una y otra vez, a los del grupo acá les decía, ese viaje del monte de Sinaí a la tierra prometida, dice 11 jornadas hay. A ver, vamos a buscarlo. Creo que es Deuteronomio 3. Capítulo 1, versículo 1 y 2 les voy a leer. Dice, introducción al primer discurso de Moisés. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraban en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca del Sub, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab del otro. Por lo general, solo lleva 11 días de viajar desde el monte de Sinaí. ¿Hasta dónde? Hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte, sí, 11. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, en el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel. Bueno, ahí es más adelante, pero te dice claramente que 11 jornadas hay. 11 jornadas hay. Si ellos hubieran hecho caso, las cosas se hubieran ahorrado muchísimos años. Al tiempo de hoy te viene a tu vida que si tú no has obedecido lo que Dios te manda, ahí te llevas 10, 20, 30, 40 años y de alguna manera hiciste a Dios mentiroso porque fuiste sabio en tu propia opinión y no escuchaste consejo. Porque mucha gente, depende de la persona que tenga enfrente, pues dependeré si me caes bien, si eres gordo, si eres flaco, lo que sea, te escucharé. Pero a mí Dios me dice de otra manera, no puede hablarle primero a la cola a Dios y luego a la cabeza, hijo. No lo puede hacer, Dios no puede ser burlado. Entonces, si dice ahí que son 11 jornadas había para tu vida, en esa situación que estás, desde cuando el Señor ya te lo hubiera arreglado, pero por consecuentar el pecado, ¿sí? Esa es una de las maneras de deshonrar a Dios. Cuando vienes a la iglesia y te vienes a dormir, es una manera de deshonrar a Dios y quieres que Dios te bendiga, nunca te va a bendecir. Es triste ver a personas que está uno aquí hablando, preparándose y todo anteriormente, y que las personas estén durmiendo. Es espiritual. El espíritu de sopor le llega a su mente, a su cuerpo, y no se dio cuenta del mensaje. Y vino aquí, pero lo único que vino nada más a perder tiempo.